o corría directamente y venía. No. La piña, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a hablar de Muñiz Fernández y vamos a hablar de cómo está el tema arbitral en España, porque ha comenzado un poco la temporada con muchísimas suspicacias. Habló de Muñiz Fernández el día del Sevilla-Barcelona, aquel gol anulado al Sevilla, a Cala, luego prolongó un poquito más de lo que fuera, que para mí son acciones del juego y lance y no pasa nada porque se añada 20-30 segundos, por más que alguno todavía se enfade. Pero si hay alguien que conoce muy bien esto, el tema de los árbitros, cómo se manejan, cómo se designan y un poco todo ese inframundo que está a veces y que no se cuenta demasiado porque se tiende a proteger y a mirar más al jugador que a los propios árbitros. Es un compañero en España, se llama Isaac Fouto, trabaja en la cadena COPE y desde aquí le mando un gran abrazo y le saludo. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas. Igualmente, el saludo mutuo, ¿eh? Bueno, Isaac, papelón ayer el de Muñiz Fernández, es el segundo de la temporada. La pregunta es clara, ¿qué le pasa a un árbitro cuando se equivoca? Aquí en Sudamérica, que mucha gente a lo mejor no lo tiene claro, ¿es cierto que hay algún tipo de castigo, sanción, de qué tipo es, cómo se maneja la federación en estos casos? Bueno, lo primero que hay que decir, Borja, es que si hemos contado, por ejemplo, en la cadena COPE, que Muñiz Fernández va a ser sancionado. Aquí le llamamos la famosa nevera arbitral que tú bien conoces. Bueno, Muñiz Fernández ha sido sancionado por el partido del Camp Nou. Hay que decir que no lleva partido designado en la jornada número 8 y que sus fallos ayer o su arbitraje ayer en el partido de Elche-Real Madrid va a ser analizado el próximo martes. Hay que decir que esa jornada ya estaba designada antes del partido y que, por tanto, la sanción que ahora hemos contado hoy es por el partido del Camp Nou, pero que también va a acumular la del partido de ayer. Está muy descontento el Comité Técnico de Árbitros con César Muñiz Fernández. Evidentemente, sus actuaciones no han gustado nada y, sobre todo, ya el año pasado fue un árbitro que fue sancionado. El año pasado se salvó por los pelos de perder la categoría. Hay que decir que en España bajan dos árbitros de categoría. El año pasado bajaba uno seguro por la edad, que fue Pérez Lasa. El otro fue un árbitro que se llama Pérez Parada Romero y que tuvo problemas con el comité y con el director técnico Manolo Diego Vega, y por eso digo que Muñiz se salvó prácticamente en el descuento. Y bueno, y yo creo que este año pues va a ser el definitivo, ¿no? A partir de enero va a dejar de ser árbitro FIFA, va a dejar de ser árbitro internacional y es muy posible que este sea su última temporada arbitrando y que cuando acabe la temporada pierda la categoría. Como te digo, aquí solamente se habla de César Muñiz Fernández, de su sanción, como te digo, que hemos contado hoy. Y evidentemente el que peor está es el árbitro, ¿no? Que es el que al final, pues bueno, digamos que se come todo el marrón. Bueno, yo te iba a preguntar, Isaac, te leía hoy en Twitter que es probable que dentro de esa sanción que se pueda producir en contra de Muñiz Fernández entre el no volver a arbitrar en lo que queda de temporada Madrid-Barcelona y tampoco hacerlo al Elche. Sí, bueno, es una práctica habitual. Cuando un árbitro tiene una polémica muy fuerte con un equipo, lo que hace el Comité Técnico de Árbitros en España es no volverle a asignar durante un tiempo a ese equipo. Pero no por nada, sino porque evidentemente si dentro de 4 jornadas a Muñiz Fernández le vuelven a poner otro partido del Elche, pues imagínate en la previa solamente saliría del árbitro. Entonces, huyendo un poco de ese foco mediático, lo que hacen en el Comité Técnico es no designar a ese árbitro para ese equipo. Es probable y casi seguro que al Elche no le va a volver a arbitrar en toda la temporada, y también es muy posible que también le quiten del foco mediático de Madrid y Barça, porque hay que decir que cuando un árbitro se equivoca a favor o en contra del Real Madrid y del Barça, es evidente que no tiene la misma trascendencia que cuando se equivocan a favor o en contra de otro equipo, ¿no? Por tanto, yo creo que Muñiz va a estar un tiempo sin pitar, posiblemente un mes y medio esté ahora mismo fuera del arbitraje. Y luego, bueno, pues lo que hará el comité hasta que finalice la temporada es ponerle partidos que tengan menos trascendencia mediática y cuando acabe la temporada, eso sí, perder la categoría y retirarse del arbitraje, porque hay que recordar que si a Muñiz lo descienden, por la edad ya no puede seguir arbitrando en segunda división y tendría que dejar el arbitraje. Isaac, Hernán Feller te saluda. Y yo no te pido una opinión de la honorabilidad de Muñiz Fernández, pero sí te pregunto si a vos te pareció, después de haber visto varias veces la jugada, si es un error, porque para mí no es un error. Para mí los errores de los árbitros forman parte de otra cosa. Para mí ver lo que no es un error. Es cobrar adrede, es sancionar algo que no es, algo que no corresponde, algo que no entiendo por qué lo sancionan. Pero para mí esto no es un error de un árbitro. Esto para mí es una grosería absoluta y no entiendo el por qué. Porque él está apenas a 3 metros, lo tiene de frente la jugada, se ve claramente que no hay infracción, que lo forcejea y que lo tira a Pepe. Entonces, te pregunto, ¿a vos qué sensación te dio todo esto? Yo creo, sinceramente, y estoy convencido que es un error. Yo creo que es un error y estoy totalmente convencido de ello, y me vas a entender muy rápido con la explicación que te voy a dar. Mira, aquí todos los programas que retransmitieron el partido, todos tienen exárbitros que comentan los partidos,
y yo te puedo decir que 3 ex colegiados de 3 radios distintas, cuando se produce la jugada, dicen penalti. Una vez que repiten la jugada, es cuando se ve que es evidente que el que agarra es Pepe. Pero en la primera impresión, esos 3 ex colegiados dicen penalti. Con lo cual, es una jugada que evidentemente cuando la ves repetida y ves 3.000 repeticiones, bueno, yo creo que en esta jugada no hace falta 3.000 repeticiones, yo creo que esta jugada, ver solamente una repetición ya te hace ver que no es penalti. Pero la primera impresión, que yo creo que es la que tiene el árbitro, es la de pitar penalti. Yo estoy convencido, y pongo la mano en el fuego, porque César Muñiz Fernández ve ayer penalti, y eso estoy convencido. Y me tengo que convencer de eso, porque si pienso otra cosa, o sea, claro, o sea, es que no podría ni imaginarme que un árbitro vaya premeditado a un partido. O sea, César Muñiz Fernández es un árbitro que lleva muchas temporadas en Primera División, que va de más a menos, que el año pasado hizo una temporada desastrosa y que este año va por el mismo camino. No está en su mejor momento, no sé si psíquico, anímico, no está bien, es un árbitro que no está bien, y yo creo que eso le pasa factura a los partidos. Y cuando una persona no está bien, al final se refleja ahí. Pero poder pensar otra cosa diferente a que vaya premeditado no es cierto. Porque en el partido del Barça en el Camp Nou contra el Sevilla se está hablando mucho de un gol legal que le anulan al Sevilla. Pero no se está hablando, por ejemplo, que perdona una amarilla muy clara, que era la segunda, al futbolista del Sevilla en vía antes de llegar al descanso. Posiblemente porque eso venda menos que vender que se equivoca a favor o en contra del Barça. Por eso te digo que yo creo que al final es todo más mediático que otra cosa, porque, insisto, o sea, si esto no tuviera nada que ver Real Madrid y Barça, que es la guerra única que hay aquí en España, yo creo que esto no tendría ninguna trascendencia. Isaac, yo te quería consultar también a propósito de la jugada de Ramos, ¿no? Porque conociendo a Muniz Fernández y habiéndolo visto en muchos partidos de la Liga, uno veía que Muniz Fernández es un árbitro que a la hora de sancionar disciplinariamente no tenía inconveniente, que es más, muy pocos de los partidos que él dirigía terminaban con los 22 jugadores en el campo. Y ayer iban 33 minutos recién del primer tiempo y creo que todo el mundo ha coincidido que la jugada de Ramos era para segunda tarjeta amarilla y dejar al Madrid con 10. ¿Por qué crees que tiene esta bipolaridad de algunas jugadas sancionar con la manera correcta, de sacar la tarjeta que corresponde y en estos casos, por ejemplo, el otro día vos marcabas bien lo de Enviá, en este de Ramos, ahora decidir no sancionar jugadores y dejar equipos con 10 como debió hacerlo ayer? Mira, a mí me parece ese error de Sergio Ramos más criticable que el penalti. Porque sabía que tenía la segunda amarilla y se la perdona claramente. Es verdad que yo creo que la primera se precipita al sacarla tan pronto y luego ya, al ver que hace la segunda, se la ahorra. Pero es evidente que un árbitro de primera división, si pita esa falta, tiene que mostrar la cartulina. Es que es muy clara. Y yo creo que ese es el mayor error del partido, junto a un par de entradas de jugadores del Elche, de Edu Albácar y de Jaime Márquez, que yo creo que también merecieron la cartulina y que no se la sacó porque no se la sacó a Sergio Ramos. Yo creo que estuvo fatal en lo disciplinario, incluso creo que el error es más grave que dejar de añadir 4 minutos cuando señaló 3, porque reglamentariamente puede hacerlo, puede descontar sobre el descuento porque hubo un gol en el descuento y si se pierde en ese gol puede descontarlo, pero yo creo que el error más grave es el de Sergio Ramos que tú señalas, mucho más que el penalti, que yo insisto, hay gente que en una primera impresión y sin ver la repetición vieron que era penalti.